Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de la unidad número 2. Vamos a hablar en este caso de la transformada Z y vamos a verla más como una herramienta para usar en los sistemas de control en tiempo discreto que como unas ecuaciones o fórmulas matemáticas más, ¿ok? ¿Esto por qué? Esto porque ya ustedes pasaron por probablemente análisis de señales o en matemática o en cálculo, la pudieron ver. Solamente como una función para eso, para analizar señales. Aquí no deja de tener la misma aplicación, pero ahorita tenemos que comprender que ella está asociada a los sistemas de control a través del proceso de muestreo. Ya les explico cómo. Primero vamos a ver su definición. Ok, dice aquí que cuando yo tengo una función continua, que en este caso se denomina x de t, se consideran valores muestreados x0, xt, x2t, donde t es el periodo de muestreo. ¿Okay? Me voy a ir directamente aquí a la definición y dice que la transformada z de una función, en este caso x de t, va a ser igual a la transformada z de xkt. Aquí nosotros podemos ver que es como si yo sustituyese la t minúscula que representa el tiempo, una señal analógica, en discreto, o sea, KT, siempre me va a indicar que estoy hablando de una señal que está siendo discretizada, que está siendo preparada para ser digitalizada, ¿ok? Y eso va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de x de kt por z a la menos k. Esa es la definición de la transformada z. Como en este caso estoy trabajando con una señal que comienza en 0 hasta infinito, quiere decir que estoy tomando solamente los valores positivos de la señal. Entonces, como estoy trabajando con un solo lado, o sea, porque puede ser que sea una señal que venga desde menos infinito hasta infinito, pero como estoy tomando, si lo estoy viendo de frente, solamente la lateral derecha, en este caso yo podría decir que estoy trabajando con transformada Z unilateral. Y esa es la que nosotros vamos a estar trabajando durante todo el semestre. ¿Ok? Así como yo le aplico la transformada Z a una función en el tiempo, puede que mi función esté expresada en K, en valores discretos. Y a eso también se le puede aplicar transformada Z, que no es la misma definición, ¿ok? Solamente que en este caso no está incluida la T de periodo. Si ustedes observan aquí, en la primera tenemos la T mayúscula incluida porque ese es el periodo de tiempo en que se está realizando el muestreo. ¿De acuerdo? De todas maneras, como ustedes revisan diferentes textos, hay casos en que la función, como les decía hace unos minutos, comienza en menos infinito y termina en infinito, la señal con la que estoy trabajando. Entonces, en ese caso, mi transformada Z va a estar definida por la transformada Z de x de t, por la transformada Z de t, y eso va a ser igual a la sumatoria desde k, desde menos infinito hasta infinito de x de kt por z a la menos k. Y en el caso de que la función esté muestreada, sería la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito, que es x de k por z a la menos k. Y aquí estaríamos hablando de transformada z bilateral. Bilateral porque estoy tomando ambos lados de la señal continua, ¿ok? De todas maneras, como les comenté, nosotros durante el semestre vamos a estar trabajando con la expansión para la transformada Z unilateral. Es decir, por lo general hacia la derecha, hacia los valores positivos. Entonces, bien, si nosotros tomamos la transformada Z de la función x de t, la función unilateral, y nosotros resolvemos esta sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, ¿ok? Cuando k es igual a 0, aquí me queda x de 0 por z de 0. Z de 0 es 1, quiere decir que 1 por x de 0 me queda x de 0. Esta expansión que ustedes pueden ver aquí abajo, ¿sí? Luego, cuando k es igual a 1,
Entonces, me queda x de t por z a la menos 1. Cuando cuando k es igual a 2, me queda x de 2t por z a la menos 2. Cuando k es igual a 3, me queda x de 3t por z a la menos 3, y así sucesivamente hasta infinito. Entonces, cada una de estos valores que nosotros tuvimos en la transformada z están relacionadas con la función de realizar un muestreo o de discretizar una señal analógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Las funciones o los valores denominados en la función x0, xt, x2t, x3t, representan la amplitud que tenía la señal que se está muestreando en ese momento. ¿Ok? Y el exponente que tiene la z, sea 1, 2, 3, 4, indica el momento en que se tomó la muestra. ¿Ok? O sea, yo puedo decir que esta muestra 0 en el instante 0, en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3. ¿Entendido? Ok. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Ya va, denme un momentico que voy a colgar aquí algo. Ok, entonces vamos a trabajar hoy con las transformadas z de las funciones elementales. Ok, la primera función que nosotros vamos a encontrar es la función escalón unitario. La función escalón unitario, ok, es esto que nosotros conocemos también como escalón, que durante todo un periodo de tiempo, durante todo el tiempo, ella tiene un único valor de amplitud. ¿De acuerdo? Ya un momentico que lo minimicé, que no era lo que quería hacer. Ok, ahora sí. Cuando nosotros tomamos muestras de esta señal, que era lo que yo les quería indicar, por ejemplo, si yo tengo un switch y el switch se abre en el instante 1, la amplitud aquí vale 1. El switch se abre, ya no toma más muestras, así funciona esto, y en el instante igual a 2, el switch se cierra y el valor que pasa es 1. El switch se vuelve a abrir, ¿ok? Y en el instante 3 se cierra y deja pasar el valor de la amplitud, que en este caso es 1. Entonces, en el caso de la señal escalón unitario, siempre la amplitud y los valores que está tomando vale 1. ¿Qué es lo que está definido aquí? Si nosotros entonces aplicamos la definición de transformada z, como le expliqué hace unos minutos, x de z de la función 1 de t va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de 1 por z a la k. 1 porque aquí estoy colocando el valor de x de kt y ya nosotros vimos que todas las muestras valen 1, ¿sí? Y eso va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de z a la menos k. Entonces, si nosotros resolvemos esta sumatoria, cuando k es igual a 0, me queda z a la menos 0, y z a la 0 es 1, este primer valor que está aquí. Cuando k es igual a 1, me queda z a la menos 1, que es este segundo valor. Cuando k es igual a 2, me queda z a la menos 2. Más, cuando k es igual a 3, me queda z a la menos 3. Siempre nosotros tenemos que buscar la forma cerrada de la transformada z. La transformada z se caracteriza porque ella genera una función geométrica, ¿ok? Es una serie geométrica y progresiva. Al ser una serie geométrica y progresiva, ustedes deben recordar que yo puedo buscar la forma cerrada buscando la razón. ¿Cuál es la razón de una serie? Bueno, yo voy a tomar dos valores consecutivos, ¿ok? Por ejemplo,
tengo z a la menos 3 y z a la menos 2 y los divido aparte. Yo tendría z a la menos 3 entre z a la menos 2. Si nosotros la subimos, eso me quedaría z a la menos 3 por z al cuadrado y eso me quedaría z a la menos 1. Esa sería la razón. En este caso, ¿cómo sé yo que la razón está bien calculada? Bueno, porque cuando yo multiplique por cada uno de esos valores, en cualquier punto de la serie me tiene que dar el valor que le sigue. Por ejemplo, si yo multiplico 1 por z a la menos 1, me da z a la menos 1, que es el siguiente valor que está aquí. Si yo multiplico z a la menos 3 por z a la menos 1, me va a dar z a la menos 4, que es el valor que sigue aquí. Entonces, la forma cerrada de una ecuación progresiva siempre es 1 entre 1 menos la razón. Por eso ustedes ven aquí que al escribirlo de forma cerrada, tenemos 1 sobre 1 menos la razón, que la razón de esta serie es z a la menos 1. Y en este caso, el próximo valor que ustedes ven aquí es que se transformó para llevarlo a z positivo. Por lo general yo les explico que yo cuando tengo una función, yo veo cuál es el mayor exponente, sin tomar en cuenta el signo, ¿ok? Aquí se ve muy sencillito porque el único exponente que tengo es 1 y multiplico el numerador y el denominador por z a la 1. Entonces, ¿qué sería z, no? Y me quedaría z por 1, z. Y en la parte de abajo sería z por 1, z menos z a la menos 1 por z a la 1 me quedaría z a la 0 y z a la 0 es 1. ¿Ok? De allí este valor. Claro, si ustedes llegan hasta acá también es válido, pero es importante explicarle cómo llevarlos a exponentes positivos porque más adelante en otros ejercicios y otras en las próximas unidades van a haber casos donde sí es importante trabajar con zetas con exponentes positivos o negativos según la situación. Ok, voy con la segunda función, que es la función rampa unitaria. En este caso, ok, me dicen que considere una función t para los ceros, en este caso mayores o iguales que 0, digamos, y 0 para los t menores que 0. Fíjense lo siguiente, una función rampa unitaria es la que parte desde 0 y cuando ella está en tiempo analógico, nosotros trazamos aquí una línea en tiempo continuo. En este caso, la figura que les coloqué es que ya está siendo muestreada para que ustedes entiendan cómo es que se discretiza una función. Y así pueden asociar y ver que lo que está resultando o la solución que estoy obteniendo es la correcta cuando resuelvo la sumatoria. Fíjense que aquí, cuando en el tiempo 0, la función vale 0, ¿ok? Está aquí. Cuando está en 1, vale x de t. Cuando está en 2, vale x de 2t. Cuando está en 3, vale x de 3t. Y cuando está en 4t, vale 4t. ¿Cuál es el valor de xt, x2t, x3t, x4t? El valor que tenía la rampa en ese momento. De repente vamos a suponer que esto era una señal que estaba representando la velocidad de un motor, unos RPM. Bueno, en el arranque estaba en 0 porque estaba apagado, ¿ok? Pero luego llevaba una revolución por minuto y eso es lo que teníamos aquí. El switch se cerró, se cerró. En el próximo tiempo 2, valía 2, el switch se abre, ya no te ve más muestras, abre en el tiempo 3, ¿ok? Aquí hay 3 revoluciones por minuto y así sucesivamente. Quiero que tengan claro esto, que en la función, ¿ok? Entonces, la amplitud es el valor de la señal que estoy muestreando. Entonces, cuando aplico la transformada z de esta función, va a ser la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de x de kt. ¿Ok? Recuerden que les dije que lo que voy a sustituir la t minúscula por kt de muestreo dentro de la sumatoria. Entonces, por eso tengo aquí la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de kt, ¿ok? T de periodo por z a la menos k. Aquí sacamos como factor común la t, porque la t es una constante, ¿ok? Recuerden que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces,
nos quedaría t por la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de k por z a la menos k. Cuando nosotros resolvemos esta sumatoria, para k igual 0 me queda 0, ¿sí? Que sería 0 por z a la 0. Para k igual 1 me quedaría z a la menos 1. Para k igual a 2 me quedaría 2z a la menos 2. Ok, estoy viendo que aquí hay un error, ok, eso lo voy a corregir, se lo voy a publicar en el foro de dudas. Tal vez cuando traje el Word eliminé una línea, ok, pero entonces aquí me va a quedar 2z a la menos 1, 3z a la menos 2, 4z a la menos 3 y así sucesivamente. Como aquí sacamos como factor común la t, cuando nosotros buscamos la transformada z en la forma cerrada, ustedes tienen que buscar la fórmula para buscar la serie en la que nosotros tenemos que hacer cómo se busca la razón y la forma cerrada de una función que no converge. ¿Por qué nosotros decimos aquí que no converge? Porque la amplitud, el valor que está acompañando a cada una de las z es diferente. Si yo divido 3z a la menos 3 entre 2z a la menos 3, me va a quedar un valor, ¿verdad? Por z a la menos 1, pero cuando yo lo multiplique por cada uno de los elementos ya no me va a dar igual. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso, y esto se las voy a colocar en la plataforma, es que en ambos lados de la igualdad vamos a multiplicar por x de z menos z a la menos 1, ¿ok? Y luego vamos a hacer una operación en la que vamos a restar esta x de z menos x de z, z a la menos 1. Y eso nos va a dar la forma cerrada que tenemos acá. ¿Entendido? Ok, ahorita estoy viendo tu mensaje de cómo se determina la razón. Bueno, como te decía, cuando la serie converge, Alan, como en el primer ejercicio, solamente puedes tomar dos números consecutivos, los divides y ya, ¿ok? Pero cuando la serie no converge, vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad por x de z menos 1, por x de z por z a la menos 1, y después vamos a hacer la resta y eso me va a dar la forma cerrada, ¿ok? Ok, vamos a continuar entonces con la función polinomial. La función polinomial tiene la característica, ¿sí?, de que es una constante que está elevada a la k. En este caso, nosotros podemos observar que la función está muestreada. A esta le podemos calcular, y ahorita voy a explicarte cómo un poquito más fácil la razón. Cuando nosotros aplicamos la función, nosotros vamos a tener aquí que esto va a ser igual a k igual a 0 hasta infinito de a la k por z a la menos k. ¿Ok? Cuando nosotros resolvemos aquí la sumatoria que va desde k igual 0 hasta infinito, nosotros decimos, cuando k es igual a 0 me queda a la 0 por z a la 0. Eso me queda 1, ¿ok? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Cuando k es igual a 1, me queda a la 1 por z a la menos 1. Cuando k es igual a 2, me queda a la 2 por z a la menos 2 y así sucesivamente. Aquí yo la puedo hacer de dos maneras. Como expliqué hace unos minutos, como esta señal es progresiva y converge. ¿Converge por qué? Porque tiene una forma constante de las constantes que están acompañando el polinomio, ¿sí? Que resulta de la serie. Entonces yo puedo decir a al cubo por z al cubo entre a al cuadrado por z a la menos 2. Y eso me va a dar a la z a la menos 1.
si yo multiplico a por z a la menos 1, por ejemplo, por a por z a la menos 1 me queda a cuadrado por z a la menos 2. A al cuadrado por z a la menos 2 por a a la 1 por z a la menos 1 me da a la 3 por z a la menos 3. Entonces, esa es la razón. Otra manera fácil también de encontrar la razón es que yo puedo tomar aquí en la parte interna lo que tiene la sumatoria. Fíjense que la sumatoria dice a a la k por z a la menos k, ¿ok? Entonces, si yo saco como factor común k, en la parte interna me queda a por z a la menos 1, y esa es la razón. Como esta es una señal, una función progresiva, como decía, cuando la señal es progresiva, la serie, perdón, me queda 1 entre 1 menos la razón. Esa es la forma de la función polinomial. Y entonces al dividir o a pasar las zetas positivos me queda z entre z menos a. Es decir, voy a multiplicar en la parte superior y en la inferior por z a la 1, que es el exponente que tengo aquí. ¿Ok? La función exponencial, digamos que se resuelve un poco parecido, está definida por e a la menos at. ¿Ok? Cuando nosotros nos vamos a la definición, tenemos que x de z va a ser igual a la transformada z de e a la menos at. La vamos a llevar a la forma muestreada de x de kt por z a la menos k, y eso nos va a dar que tenemos la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de e a la menos akt. Observa que donde está la t minúscula en el exponencial, ahora yo la voy a sustituir por k del muestreo y t de periodo, ¿ok? Por z a la menos k. Cuando resolvamos esta sumatoria, cuando k es igual a 0, ¿verdad? Aquí me queda e a la 0 y z a la 0 me da 1. Cuando k es igual a 1 me queda e a la menos at por z a la menos 1. Cuando k es igual a 2 me queda e a la menos 2at por z a la menos 2, y así sucesivamente. Entonces podemos dividir para buscar la razón. Por ejemplo, z a la menos 3, e a la menos a3 entre e a la menos 2at entre z a la menos 2. ¿Ok? O también podemos hacer lo que les expliqué hace un minuto. Tomamos la parte interna de la sumatoria y sacamos como factor común k. Y eso nos queda e a la menos at por z a la menos 1. Y esa va a ser la razón. Entonces la forma cerrada es 1 entre 1 menos la razón. ¿Ok? Porque esta serie converge. Y cuando la llevamos a valores positivos, como el único exponente que tengo es z a la 1, multiplico el numerador y el denominador por z y me queda z entre z menos e a la menos at. ¿Entendido? Ok. Vamos con la función senoidal. Ok, yo puedo buscar la transformada z de las funciones trigonométricas, ¿ok? Cuando digo trigonométrica, yo puedo estar hablando de seno, de coseno, de tangente, cotangente. ¿Entendido? Para eso, para no complicarnos y usar funciones trigonométricas engorrosas, nosotros vamos a tomar en cuenta el teorema de Euler, que ustedes lo deben haber visto por allí alguna vez en matemática, en cálculo o en análisis de señales. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? El teorema de Euler dice que el exponencial elevado a la jwt es igual al coseno más j seno de wt. ¿Ok? Y que el exponencial elevado a la menos jwt es igual a coseno de wt menos j de seno wt. Si nosotros hacemos aquí un despeje, por ejemplo, despejamos coseno y decimos que el coseno va a ser igual a j seno de wt menos e a la jwt, y eso lo sustituimos en esta otra ecuación y hacemos una serie de sustituciones matemáticas, nosotros vamos a obtener lo siguiente.
es lo importante de esto y que ustedes pueden tener a la mano. Seno de WT va a ser igual a 1/2 de E a la JWT menos E a la menos JWT. Y coseno de WT es 1/2 de E a la JWT más E a la JWT. Observen que la diferencia entre ellos es el valor más y menos y que el seno es 1/2J y el coseno es 1/2, para que cuando ustedes hagan aquí los despejes sepan qué es lo que tienen que obtener. Entonces, en función de esto, como ya nosotros sabemos que el seno es 1/2J de E a la JT menos E a la JWT, nosotros la semana que viene vamos, o en el transcurso de la semana, yo creo que esta clase la voy a dar en el transcurso de la semana, vamos a tratar las propiedades de la transformada Z, y una de las propiedades que dice que la transformada Z es lineal, que si yo tengo dos funciones que se están sumando o dos funciones que se están restando, yo busco la transformada Z de cada función por separado y después sumo o resto las transformadas según sea el caso. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a buscar aquí la transformada Z de 1/2J de E a la JWT menos E a la menos JWT. ¿Ok? Ahora fíjense lo siguiente. Aquí, por supuesto, yo tengo que aplicar la sumatoria. No las escribí porque ya las había escrito antes. Esta exponencial la buscamos ahorita, ¿sí? Por separado. Y nos dio como resultado que la transformada Z del exponencial es 1/1 menos E a la menos JWT Z a la menos 1. Esta fue la que buscamos hace unos minutos. La otra se las dejo de tarea, pero observen que el resultado es el mismo. Lo que cambia es el signo del exponente. Me queda 1/1 menos E a la JWT Z a la menos 1. Entonces acá lo que vamos a hacer es ya resolver matemática básica sencilla. Vamos a multiplicar el numerador, por ejemplo, 1 por 1 menos E a la menos JWT por Z a la menos 1, ¿sí? Que es esto que está aquí, menos 1 menos E a la JWT por Z a la menos 1, que es esta expresión que tengo aquí. Y en el denominador me queda 1 menos E a la menos JWZ a la menos 1 y 1 menos E a la JWZ a la menos 1. Entonces, en la parte superior, si ustedes observan bien, este 1 es positivo y este 1 es negativo, me da 0. Por eso se simplifican. Estas dos funciones parecen iguales, pero no lo son, ¿ok? Porque el exponencial tiene signo diferente. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar como factor común Z a la menos 1. Sacamos como factor común Z a la menos 1 y me queda E a la JWT, que es la positiva, menos E a la menos JWT, todo eso multiplicado por Z a la menos 1. Si nosotros resolvemos acá, ¿ok? En la parte del denominador tenemos 1 por 1, me va a quedar 1. 1 menos E a la menos JWT Z a la menos 1, menos E a la JWT Z a la menos 1, ¿ok? Y al multiplicar E a la JT, perdón, Z a la menos 1 por E a la JWT Z a la menos 1, me va a quedar Z al cuadrado. Entonces, entre estas dos que están aquí, se saca un factor común que es Z a la menos 1. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo esto que está aquí en la parte superior se convirtió aquí abajo en seno y coseno? Vamos a volver a Euler, voy a devolverme aquí un momento, ¿ok? A la lámina anterior. Fíjense que yo les dije que 1/2J, E a la JWT, E a la menos JT, es seno de WT. Si nos vamos otra vez a la lámina donde estoy, y nosotros hacemos un recorrido aquí, ustedes ven que aquí yo tengo 1/2J multiplicado por la parte de arriba es seno. Por eso aquí en el numerador se ve seno de WT por Z a la menos 1. ¿Ok? Vuelvo y repito. Tengo aquí 1/2J multiplicado por E a la JT menos E a la JWT. Eso que está allí por Euler es el seno. En el denominador, ustedes observan que tengo esto que está aquí. Voy a volver a la lámina anterior. Y el coseno
es un medio de E a la JWT más E a la menos JWT. Si nosotros despejamos este 2 que está dividiendo aquí de un medio y lo pasamos al otro lado de la igualdad, nos quedaría 2 coseno de WT va a ser igual a E a la JWT más E a la menos JWT. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿ves? 2 coseno de WT en esta parte que está aquí. Por eso ustedes pueden ver que esto que estaba aquí en exponencial se convirtió en 2 coseno de JWT. Esta es la solución. Ahora bien, como le expliqué anteriormente, si yo los quiero llevar a zetas positivos, fíjense que aquí, digamos que el exponente mayor, sin tomar en cuenta el signo, es el número 2, ¿ok? Por eso multiplico el numerador y el denominador por z al cuadrado. Y esto me va a quedar aquí z al cuadrado por z a la menos 1, me queda z, que sería z a la 1. En la parte del denominador sería z al cuadrado por 1, z al cuadrado. Z al cuadrado por 2 coseno WT z a la menos 1 me da 2 coseno WT por z más z a la menos 2 por z al cuadrado me da 1. ¿Entendido? Ok, muy bien. Ok, esta es entonces todas las funciones elementales con las que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Para finalizar, les dejo de tarea la del coseno y la de la tangente para que la busquen. Esta clase corresponde al contenido de la asignación que tienen como número 1 para resolver unos ejercicios. Ok, entonces fíjense lo siguiente. Yo les explicaba que yo puedo buscar la transformada Z de funciones elementales definidas en el tiempo, que es la letra T minúscula. Puedo buscar la transformada Z de funciones muestreadas, por ejemplo, como la polinomial que ya estaba elevada a la variable K. Pero también puedo buscar la transformada Z de funciones que están en Laplace. Porque en teoría del control 1 yo les explicaba en las primeras clases, ya ustedes vieron mucho material del que vamos a tratar aquí, pero yo estaba trabajando con señales continuas analógicas. Y la función matemática para trabajar con señales analógicas es la transformada de Laplace. ¿Ok? Cuando yo trabajo en continua o en discreta, la herramienta que yo utilizo es la transformada Z. Pero como yo le aplico la transformada Z a funciones continuas y a funciones que se comenzaron a discretizar, yo también le puedo aplicar la transformada Z a una función que está definida en Laplace, porque ella también es continua. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice, cuando se da una función en S de manera de conseguir la transformada Z, o sea, cuando está en Laplace, lo primero que nosotros vamos a hacer es obtener la transformada de Laplace inversa de esa función. Me voy a ir aquí directo al ejemplo. Por ejemplo, me dicen que tenga la transformada Z de 1 sobre S por S más 1. ¿Ok? En el libro de Kazuchito Gata de los sistemas de control en tiempo discreto, en la página 29 está la tabla que nosotros vamos a usar durante todo el semestre. Esa tabla en la primera columna tiene la transformada de Laplace, en la segunda columna está en el tiempo, en la tercera columna está discretizada y en la tercera columna está la transformada Z. Si nosotros agarramos esta tabla, ¿ok? Y nosotros buscamos la función, ustedes van a encontrar que en la tabla está 1 sobre S por S más A. Y dice que la transformada inversa en el tiempo, aquí se movió un poco lo que describí, pero sí se aprecia, ok, la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 1 es X de T por 1, X de T es igual a 1 menos E a la menos ET.
¿Ok? Si es muy compleja la función, como dice allí, y no se encuentra en la tabla, yo tengo que aplicar transformada Z de funciones expandidas, o la integral, aplicar mi Laplace, ¿ok? Todas las operaciones matemáticas que conocemos y que hemos aprendido hasta el momento. Después que yo tengo mi función en el tiempo, yo le aplico transformada Z, como lo hemos ido haciendo hasta este momento, que sería la transformada Z de 1 menos la transformada Z de R menos T. Fíjense que estas son dos funciones que se están restando. Como les dije hace unos minutos, puedo buscar la transformada Z de 1 aparte, busco la transformada Z del exponencial aparte y luego las resto. ¿Qué fue lo que hice aquí? Aunque no coloqué la sumatoria, ustedes deben colocarla, ¿ok? Pero como ya yo los hice, ya nosotros vimos hace unos minutos que la transformada Z de 1 me da como solución 1 menos 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. Y la del exponencial, que la usamos hasta hace también unos pocos minutos, 1 sobre 1 menos E a la menos Z al menos 1. Y aquí es tan sencillo como lo que vamos a resolver es matemáticamente hablando, el producto sería 1 por 1 menos E a la menos TZ a la menos 1, ¿sí? Que me daría esta primera parte, menos 1 menos Z a la menos 1 por 1. En este caso, el 1 de la parte de aquí arriba menos este 1 me da 0. Y sacamos como factor común Z a la menos 1. Por eso aquí en este denominador tengo 1 menos E menos Z menos 1. Y en la parte de abajo pues multiplicamos y lo dejamos igual. Y ya aquí conseguimos la transformada Z, fíjense, de una función que estaba en Laplace. Así lo vamos a trabajar siempre. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces esta fue la clase de transformada Z por definición y vimos la transformada Z de las funciones elementales y de la transformada Z definida por transformada de Laplace. En la próxima clase vamos a ver las propiedades y teoremas de la transformada Z, ¿ok? Bueno, esta ha sido la clase por hoy y nos conectamos pronto.